Ya. Ok, buenas tardes, continuando con el módulo. Ok, para continuar con las charlas o los temas de endocrinología, vamos a hablar sobre uno que es uno de los temas bien comunes en cuanto a el hospital y que debemos siempre tener presente, que es una de las principales urgencias endocrinológicas en el hospital y en los pacientitos pediátricos, y es la cetoacidosis diabética, que es una de las principales urgencias metabólicas que llegan aquí a nuestro hospital. Entonces, vamos a hacer una revisión actualizada sobre consensos tanto europeos como de las entidades de Estados Unidos de cómo debe ser el abordaje cuando tenemos esta principal debut de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y es que vamos a revisar cuál es la etiología de la cetoacidosis diabética, cuál es la presentación clínica, cómo hacer el diagnóstico y cuáles son los factores de riesgo y los datos clínicos para evitar una de las principales complicaciones del manejo, que es el edema cerebral en nuestros pacientes. ¿Cómo definimos cetoacidosis diabética? Bueno, cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus que se produce por un déficit absoluto relativo de insulina. Cabe mencionar que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la principal edad o pico de presentación son los pacientes pediátricos entre las 5 y 6 años, y en la adolescencia entre los 9, 8 años en niños y después de los 8, 9 años en las niñas, que es cuando aumentan los desencadenantes de la respuesta inmune, ya sea por un virus o por una resistencia de las hormonas esteroideas en la etapa de la pubertad. Y se presenta básicamente como en un 25 a 30% este debut, en donde hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, y de acuerdo a la epidemiología, es la causa más frecuente de hospitalización del niño diabético. O sea, en los pacientes que ya tienen el diagnóstico instaurado se puede presentar casi en 1 al 10% cada año, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios bioquímicos? Tenemos un paciente que tiene con una glicemia mayor de 200, un pH en sangre venosa menor de 7,3 y o el bicarbonato menor a 15. O sea que podemos tener un paciente que tenga un pH menor de 7,3 y tiene que tener entonces siempre datos clínicos, datos bioquímicos del bicarbonato menor de 15 con presencia de cetonas en orina, ya que en nuestro hospital o en Panamá es muy difícil medir cetonas en sangre. Y de acuerdo a los niveles de bicarbonato o del pH, podemos dividirla en tanto en leve, moderada o severa. Y aquí tenemos más o menos los rangos del pH y del bicarbonato cuando es leve, cuando es moderada, cuando es una cetoacidosis diabética severa, ya cuando el pH es menor de 7,0, el bicarbonato menor de 5. Los pacientes que tienen mayor riesgo
obviamente de estado socioeconómico bajo, los pacientes con mal control, los pacientes que ya son conocidos pero que no van a sus citas, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, para entender cuál es la fisiopatología, debemos saber cuál es la homeostasis normal de la glucosa. Como todos sabemos, cuando tenemos el alimento presente en la sangre, aumenta las concentraciones de glucosa y el principal estímulo para liberar insulina es cuando el nivel de glucosa entra en la célula, se produce una despolarización de las células de la célula beta del páncreas y se libera la insulina que ya está preformada en los tejidos y entonces la que aumenta lo que es los niveles de insulina y entra la glucosa a la célula. Pero en presencia de ayuno, como la imagen tenemos aquí, cuando nosotros tenemos ayuno prolongado que disminuye la concentración de glucosa de la célula, disminuye los niveles de insulina y aumenta son algunos mecanismos que lo que hacen es proteger al cuerpo para ese nivel de glucosa bajo o en este caso en el paciente con diabetes tipo 1 que está debutando, la célula o el cuerpo sensa que no entra la glucosa y es como si tuviera hipoglucemia y aumenta la producción entonces de glucosa de otros sustratos y para eso hay aumento de lo que son hormonas contrarreguladoras que lo que hacen es tomar sustratos de otro, ya sea de las grasas y producir glucosa. Entonces, aquí tenemos la patogénesis en un diagrama. Cuando hay una deficiencia absoluta o parcial de lo que es la insulina, ¿verdad? En un paciente que tiene un estrés, por eso es que hay que ver si el paciente viene con datos de alguna infección, tanto viral como respiratoria, ¿verdad? Aumentan las hormonas contrarreguladoras, el glucagón, que el glucagón se produce en las células alfa del páncreas, las catecolaminas de las glándulas adrenales, el cortisol también de las glándulas adrenales y la hormona de crecimiento en la hipófisis. Esas hormonas contrarreguladoras son las que hay que bloquear en el tratamiento de la cetoacidosis diabética y la única forma de que esas hormonas se bloqueen es dándole el estímulo que las bloquea y ese el estímulo es la insulina, que vamos a empezar a ver cómo es que la vamos a dar. Entonces, esas hormonas lo que hacen es, como les dije, aumentar la lipólisis, aumentar la producción de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos y por eso es que se produce la acidosis y la pérdida de peso, ¿verdad? Porque no hay insulina. Como disminuye la utilización de glucosa, se va a producir una hiperglicemia. Y la hiperglicemia en sangre es lo que va a producir, entonces, diuresis osmótica, va a haber entonces una deshidratación severa, y como la glucosa no es utilizada por la célula, se produce un círculo vicioso, porque la célula sensa como si no hay glucosa y empieza a producir más glucosa por medio de la glucogenólisis, ¿verdad? Y empiezan entonces la degradación de todo eso y se va a producir entonces el cuadro. O sea que básicamente es que el cuerpo queda sin insulina, no hay utilización de la glucosa, hay hiperglicemia y entonces aumentan los cuerpos cetónicos que vienen de la grasa. Eso es bien importante y la única forma entonces de bloquear o hacer que ya no se produzca más glucosa y que el cuerpo la utilice es el tratamiento con la insulina. Entonces el cuadro clínico es facilito. El paciente viene con una historia de menos de 7 a 10 días de pérdida de peso, poliuria, polidipsia, mucha sed, siempre hay un cuadro respiratorio o viral que hay que descartar, ¿verdad? Náuseas, vómito, dolor abdominal y deshidratación severa. ¿Por qué digo un cuadro súbito? Porque la cetoacidosis diabética también puede presentarse en un debut de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que es otra diabetes, otro tipo de diabetes que en pediatría se ve en menos proporción, pero ahora estamos viendo más por el aumento de lo que es la obesidad, que esta es la causa de la misma, pero la diabetes más común en niños es la tipo 1. Entonces, cuando el paciente viene con datos clínicos de deshidratación, alteración de la conciencia, ¿verdad? Entonces hay que ver el paciente y entonces la valoración inicial que siempre se da en un cuarto de urgencia
es confirmar el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque como habíamos dicho que viene el paciente deshidratado, con dolor abdominal, con aumento de la frecuencia respiratoria, el cuadro se puede confundir ¿con qué? Con un proceso respiratorio como asma, o una neumonía, o el dolor abdominal, con un cuadro gastroentérico, un abdomen agudo ya pasado. Entonces, cuando van a ver, hacen los exámenes, hacen la gasometría, hacen la glicemia, una glicemia capilar y van a encontrar un paciente con una hiperglicemia y datos entonces de cetona. Entonces, el paciente viene deshidratado o con cetoacidosis diabética más severa es menos común de ver estos casos, al menos que el paciente llega a otro lugar primero, que no es de un alto nivel de conocimiento del manejo de estos pacientes, ya viene con alteraciones, ya sea neurológicas o de pobre déficit de lo que son los líquidos. Entonces, la medida de soporte, como sabemos, el paciente primero la vía aérea, ver cómo viene el estado de Glasgow, canalizar 2 venas, ¿verdad? No colocar sonda urinaria porque no vamos a invadir al paciente y entonces ver hacia dónde va el paciente y cuál va a ser el manejo que le vamos a dar, si en el cuarto de urgencia o una unidad de cuidados intensivos. Y para eso, entonces se modificaron algunas normas o guías en donde cuáles son los criterios para decir que el paciente se va a manejar en una unidad de cuidados intensivos y va a depender, 1, si el paciente está debutando por primera vez. 2, la edad, ya sea un paciente que tiene menor de 5 años. 3, un paciente con una deshidratación severa, en donde haya hoy una pérdida de más de un 5-7% de deshidratación, con alteración del Glasgow, en donde ya el paciente viene con un Glasgow más bajo de 13, 14 cuando está obnubilado, y también la presencia de la gasometría alterada en el sentido de que ya el pH viene menor de 7.0 y tenemos entonces un PCO2 ya bien bajo en 18 para abajo, que ya entonces ese pH altera neurológicamente y datos de hipoperfusión. De por sí, la cetoacidosis diabética con la hiperglicemia en sangre, el cerebro trata de compensar y para aumentar la osmolaridad va a aumentar también lo que es el flujo de osmolitos al cerebro y fisiológicamente ya se da un edema cerebral y se han hecho estudios en donde se ha realizado tomografías cerebrales en estos pacientes y ya se encuentran datos de edema cerebral. Las metas del tratamiento, como dijimos, restaurar el volumen circulatorio, la perfusión tisular, ir vigilando la hiperglucemia y la osmolaridad. Se dice que el paciente puede llegar con glicemia super alteradas, pero pueden mantenerse niveles de glucosa en el transcurso del manejo entre 180 y 200 miligramos por decilitro, corregir la acidosis, el desbalance de los electrolitos y prevenir las complicaciones. Las complicaciones básicamente son algunas. 1, el trastorno hidroelectrolítico. Puede haber hipercalemias, puede haber hipocalemias, puede haber hipoglucemias y puede haber edema cerebral. Entonces, vamos a ver entonces para evitar eso, ¿cuál será la terapia hídrica? Se dice que para reponer lo que es el volumen, ¿verdad? El extracelular o el que va en sangre, está descrito pasar siempre en un paciente, dependiendo del porcentaje de deshidratación, y ojo con las cargas de líquido, es si el paciente la necesita o no. Si el paciente viene con datos de choque, que ha pasado, que ha venido el paciente, por eso es importante los signos vitales a la hora que llegó y la historia que tiene previa antes de llegar al hospital. Y hay estudios que dicen que qué líquidos tomó en casa o si tomó líquidos vía oral, porque dependiendo de la osmolaridad de ese líquido, inclusive de la vía oral, pueden complicar lo que es el edema cerebral. Si el paciente viene con datos de choque, ver bien la edad y el peso y la presión arterial, los pulsos, porque si el paciente viene con choque, ya entonces la carga de líquidos debe ser a 20 ml por kilo y ir valorando entonces en la media hora siguiente si ya hay
cifras de tensión arterial bien, porque entonces no podemos pasar más de 40 ml por kilo con las cargas. Si es un paciente que no viene con datos de choque, o que el paciente no viene con datos de deshidratación severa, ahí lo que hacemos es que solamente vamos a calcular la reposición de los líquidos para el manejo, ya sea en 24 o 48 horas, dependiendo de lo que le toca. Entonces, el mantenimiento depende del grado de deshidratación, reponer el déficit, usar más o menos métodos del Holiday Cigar, que es para el mantenimiento, y valorar entonces la aplicación de los líquidos que más o menos van a pasarse ya sea en 24 o 48 horas. Entonces, usamos unas tablas o usamos requerimientos normales de 3.000 ml por metro cuadrado en 24 horas, o usamos unas tablas de acuerdo para la edad o el peso de cuánto es el influjo de líquido en 24 horas y del volumen que se le va a dar por hora, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay pérdida de líquidos electrolitos, en donde se pueden ir alterando el sodio, el cloro, el fosfato. Y esta es la tabla que yo les decía. Aquí más o menos por peso de edad y el mantenimiento, ¿verdad? Calculando más o menos con un porcentaje de deshidratación de 5%, 7%, porque como les dije, es muy raro que un paciente llegue con una deshidratación que sea mayor del 7%, del 10%, y es importante jugar con esto porque si ya nosotros usamos, si calculamos porcentaje de hidratación, ya los líquidos serían muy altos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un peso de 12 kilos, le podemos dar más o menos 1.490 ml en 24 horas, y si eso lo dividimos, ya sabemos que el influjo de líquido más o menos es 62 ml por hora, y así tenemos más o menos de acuerdo a los diferentes pesos. O si este paciente de 12 kilos, le calculamos más o menos la superficie corporal y usamos 3.000 ml metro cuadrado en 24 horas, casi es lo mismo que la misma tabla, solo varían en algunos ml, pero podemos usar eso. Entonces, aquí el abordaje inicial, como vimos, la historia clínica, un paciente que dice a la mamá que pérdida repentina de peso, poliuria, polidipsia, deshidratación, ¿verdad? Vamos y le hacemos los laboratorios, teniendo en cuenta siempre que vamos a tener una glucosa a cualquier hora del día que no sea en ayuno, mayor de 200 y con una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Si el paciente viene con datos de choque, ¿verdad? Paciente con presión baja, los pulsos débiles, llenado capilar lento, entonces vamos a tener que darle una carga 10 ml por kilo, ya sea con solución salina normal, o también se puede usar lactato Ringer. De eso han hecho estudios que cuál de las dos, dice que las dos son iguales, que se puede usar cualquiera de las dos, pero utilizamos mejor solución salina normal a 0.9%, y se pasa más o menos a en 1 o 2 horas. A veces nos quedamos 1 hora en urgencia cuando el paciente tiene datos de hipotensión, y verificar. Si el paciente tiene más o menos una deshidratación del 5%, pero el paciente no está en choque, lo que le decía es no utilizar cargas a 20, a veces se ponen cargas a 10 ml por kilo, a veces se realiza solamente los líquidos del mantenimiento, que lo calculamos ya, como les dije, con la tabla o con los 3.000 ml metro cuadrado día, e ir valorando. Entonces, cuando el paciente viene con una deshidratación mínima o tolerando la vía oral, ese también, como le dije, para que llegue a cetoacidosis diabética son un 25%, el otro 75% como llegan al cuarto de urgencia o llegan a la consulta pediátrica que ha pasado con la historia clínica, pero el paciente se ve bien, le hacen los exámenes y tiene el diagnóstico de diabetes por criterio diagnóstico. Ahí lo que se hace es que se inicia la terapia subcutánea con insulina. Entonces, cuando el paciente ya empieza manejo con los líquidos, es importante entonces valorar lo que es el estadio de Glasgow. Ya sabemos que vienen un poco nubilados por el CO2 bajo y la misma deshidratación, entonces es tratar de no intubar al paciente, al menos que ya sea un compromiso neurológico bien severo,
y empezar la terapia con insulina por bomba IV. Y eso es importante porque en otros lados les da miedo al paciente. ¿Y qué ponen? Insulina, ¿verdad? ¿Cómo la ponen? En bolos canalizados, y eso aumenta más el riesgo de edema cerebral. Acá se pone IV por bomba en una infusión lenta y continua. Ya vamos a ver cómo. Entonces ya les había dicho los criterios de ingreso a unidad de cuidados intensivos, que eso lo estamos ahora cambiando. Los pacientes que vienen con un pH menor de 7, un bicarbonato menor de 5, un paciente que ya tenga otra condición, o el paciente que ya tiene, por ejemplo, el diagnóstico con diabetes tipo 1 y venga con otra cosa, porque hay otros que vienen con tiroiditis de Hashimoto, que tienen hepatitis autoinmune, o el paciente tiene enfermedad celíaca, o el paciente tiene otra condición. Ver el paciente si tiene datos de choque. Si tiene datos de choque quiere decir que necesita tratamiento con aminas, y eso es en unidad de cuidados intensivos. Si tiene riesgo de edema cerebral, entre más pequeños son, si hay aumento del boom, el PCO2 muy bajo, y si ya entonces tenemos datos de que ya hay datos de edema cerebral, el paciente va a ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el sistema de las dos bolsas, bueno, se viene usando hace mucho tiempo en la literatura, y se empezó a usar en el sentido de que querían disminuir o abaratar costos, porque el manejo de la cetoacidosis no es algo fijo, sino que el paciente es cambiante. Entonces, cambiaban las bolsas, cambiaba el sodio, empezaba la bomba de insulina IV, entonces el aporte de potasio ya cambiaba. Entonces, de tanto botar y cambiar las soluciones, se empezó a crear el sistema de las dos bolsas, que una bolsa contiene la misma concentración de solución salina, y la otra también tiene solución salina, solo que y tiene la misma concentración de potasio. Y lo que varía es que la bolsa una tiene glucosa y la otra no. Entonces aquí vemos este diagrama. La bolsa 1 tiene solución salina al 0.9%, tiene la cantidad de equivalentes de potasio y de fosfato de potasio. Y eso es importante saber porque con la cetoacidosis diabética, en el mismo cuadro puede haber una alteración de los electrolitos. Se pierde potasio al inicio. Entonces, en el cuadro de los vómitos, cuando el paciente empieza a debutar, puede tener un potasio muy abajo de 2.5. Y a veces es importante ver los electrolitos al inicio también, porque si el potasio está menor de 2.5, antes de la terapia con las cargas y los líquidos, o junto con los líquidos y la carga, se debe reponer potasio. Y entonces cuando inicia el tratamiento con la insulina en bomba, puede haber disminución de lo que es el potasio, y por eso se coloca el potasio y también el fósforo, ¿verdad? Entonces, esa bolsa se empieza antes de que el paciente, cuando ya sabemos que tiene la glicemia arriba de 200, ¿verdad? Ya cuando la otra bolsa ve que tiene lo mismo, solo que tiene dextrosa al 10%, ¿verdad? Se pone dextrosa al 10% y no al 5%, porque se tiene que mantener una osmolaridad. Se canalizan dos venas y se puede poner la bomba de insulina en una, y se puede poner una Y con la K. Y se pasan los líquidos al volumen que le toca, o a los 3000 metros cuadrados, o con la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La bolsa A lleva esto. Podemos usar bolsas de 1000 ml o de 500 ml, porque lo que cambia es el volumen. O sea, podemos usar una bolsa de 1000 o de 500, pero el volumen lo podemos pasar a 40 ml por hora, pero es la misma bolsa, solo que lo que puede cambiar es la cantidad de solución en cuanto a ml, dependiendo de cuál es la concentración de la que tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, 1 a 1 quiere decir que si el paciente le dio un volumen de 100 ml por hora, y ya el paciente, después de que la glicemia va bajando, porque la glicemia les dije que puede irse manteniendo entre 180 a 200 miligramos por decilitro hasta que rompa la cetoacidosis, que puede romper inclusive hasta en más de 24 horas, 24, 48 horas. La bolsa de la glucosa es para evitar la hipoglucemia. Acuérdense que la bomba de insulina IV
se calcula más o menos a 0.1 unidad por kilo por hora. Pero para que esta insulina esté andando y romper lo que es la misma cetoacidosis puede pasar mucho tiempo, pero la glucosa puede bajarse. Entonces, para evitar la hipoglucemia, se pone la bolsa B que tiene glucosa al 10%. Entonces, esa bolsa B con la glucosa al 10%, que si esta tiene 1000, esa la podemos poner con 800 de solución salina normal y le ponemos 200 cc de glucosa al 10%, más o menos. Y si usamos una bolsa de 500, ¿verdad? La de allá podemos usar 400 de solución salina normal y usamos 100 de glucosa al 10% y se pasa cada una 50 ml por hora, que es lo que le toca a los 100. Y vamos entonces vigilando cada hora cómo va la glicemia capilar. Si la glicemia capilar baja por debajo ya sea de 250, en la siguiente glicemia capilar es que se coloca la bolsa B. O hay otra forma de ponerla. Si el paciente llegó con 380 y en la siguiente glicemia bajó más de 100 miligramos por decilitro, pero todavía no tiene 250, ahí también se puede poner la glucosa, la bolsa de la glucosa. Y entonces, si nosotros queremos usar una bolsa en donde no la vayamos a cambiar, porque la bolsa de la dextrosa no la podemos usar si no es 1 a 1, porque si nosotros el volumen total es 100, ¿verdad? Para saber si es 1 a 1 es la mitad, pero si es 2 a 1 lo tenemos que dividir 100 entre 3 y ya se pierde la concentración o la molaridad de la bolsa, que no podemos bajarla de 10%, 5%. Entonces podemos usar dextrosa al 50%, que esa sí la podemos usar 1 a 1 o 2 a 1 o a 3 a 1. Que en teoría se utiliza solamente para evitar hipoglucemia cuando la glucosa baja menor de 100 miligramos por decilitro. Entonces, ya sabemos que la insulina es esencial para suprimir la lipólisis, que es la que hace los cuerpos cetónicos y la cetogénesis. Y se usa más o menos 1 hora después de que empezaron los líquidos. Porque primero podemos restablecer el volumen y se calcula más o menos a punto unidad por kilo por hora. O sea que si el paciente necesita 10 unidades, ¿verdad? De insulina, ahí lo que a veces usamos, dependiendo de las bombas que tiene el hospital, hay bombas que se tienen que pasar a veces a 0.8 o a 1 cc por hora, y hay veces que necesitamos bajar la infusión, entonces podemos calcularla de las diferentes formas. Si el paciente puede poner 50 unidades de insulina rápida, que es la que se utiliza, no usamos otro tipo de insulina rápida, regular. El inicio de acción de esa insulina cuando se pone subcutánea más o menos es como de media hora a 1 hora, en 50 unidades de solución salina. A veces ese tiempo es muy largo y la insulina entonces se va desnaturalizando, y por eso es que yo la calculo para pasarla más o menos en un periodo de 6 horas. O sea que la insulina que le toca por hora, 0.1 unidad por kilo por hora, lo que me da por hora yo lo multiplico por 6 y esa cantidad yo la paso para 6 horas y en un volumen de 48. Ya la bolsa de insulina, pasarla más o menos en un periodo de 8 cc por hora, y ahí tenemos más o menos el cálculo, nos da más o menos la misma. Por ejemplo, el paciente pesa 20 kilos, como le decía, 50, le toca más o menos 1 cc es una unidad. A veces es muy tedioso usar esa en una bomba, pero si usamos esta de acá, 20 por 0.1 por 6 son 12 unidades en 48 horas y la paso a 8 cc por hora, ya hay bombas que pueden agarrar 8 cc por hora, a diferencia de esta que puede agarrar 2 ml o 1 ml o 0.5 ml por hora. ¿Ok? Entonces, si ya yo sé que 8 cc por hora son más o menos 0.1, y el paciente ya yo la quiero bajar a 0.05 a 0.07, ya yo lo bajo de 8 a 6 o de la mitad, 0.05.
Y nos ha ido bien con el cálculo de esto y con el cálculo de las dos bolsas, porque antes de aquí en el hospital no se usaba el sistema de las dos bolsas hasta que yo llegué en el 2015. Igual en el hospital donde yo estuve en México, empezamos a manejar eso en un estudio que hicimos casi desde los años 2002, 2003 en ese hospital allá. Porque antes lo que se hacía es quitar la bolsa, pon otra, quitar la bolsa y pon otra, y es mejor así porque lo único que mueves son los volúmenes. O si el paciente tiene 235 miligramos por decilitro y le pone la otra bolsa, a la otra hora siguiente puede que pase a 260 miligramos por decilitro, ¿verdad? Puede pasar a 260 y ya le tienes que apagar la bolsa de la solución, ¿verdad? Y sigues con la bolsa 1. Si eso no hubiera pasado con las dos bolsas, porque ya le echaste glucosa, tendrías que volver a preparar la bolsa y quitarle la glucosa y hacer una nueva. Entonces, lo de monitoreo de la glucosa, básicamente, ya les dije que se tiene que mantener más o menos entre 200, 180, 200 miligramos por decilitro, no bajar más de 100 miligramos decilitro por hora. Si se calcula así, con los líquidos y con esa bomba de insulina, de ese goteo, no va a bajar más de eso, ¿verdad? Entonces, la solución de glucosa que nos da con esa cantidad de líquido y esos electrolitos no baja de más o menos el 5%. Y si persiste menor de 100, entonces hay que aumentar la cantidad de glucosa, pero básicamente nosotros utilizamos la glucosa al 50% y nos ha ido bien con eso. Entonces ya sabemos que el potasio y el fósforo son importantes. ¿Por qué? Porque al inicio se pueden perder con los vómitos, con la misma deshidratación, con la misma diuresis, y con la terapia con la insulina, ¿verdad? Tanto el potasio como el fósforo entran a la célula y entonces en sangre puede haber entonces una, ¿verdad? El fósforo bajo y una hipocalemia. Entonces por eso siempre se está descrito de poner más o menos de 20 a 40 mil equivalentes por metro cuadrado de aporte de potasio y de fósforo en las soluciones. Porque ha pasado de que si no se pone potasio, va a haber una depresión de potasio, va a haber hipocalemia y entonces va a haber riesgo de alguna arritmia. ¿Ok? Igual del fósforo. Entonces por eso se ponen los dos en el aporte de las bolsas para cerciorarse de que el paciente tenga ese aporte cuando van en la terapia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una hoja que es como una hoja por hora y que está en la sala y es como la hoja que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos, que es por hora, glicemia horaria, cómo están los signos vitales, la presión arterial, el Glasgow, ¿ok? Porque el Glasgow y la evaluación del sistema neurológico es importante en estos pacientes porque cuando se inicia la terapia se puede presentar datos de edema cerebral inclusive en las primeras horas, 6 a 12 horas del tratamiento podemos presentar datos de edema cerebral y el paciente puede dar algunos datos clínicos importantes o que puede estar pasando y nos podemos dar vigilando los signos vitales, ¿verdad? Entonces, la parte que seguía del cuadro cuando empezamos la insulina subcutánea, lo que sigue es monitorear la glucosa horaria, ver el balance, si el paciente está orinando o no, y el estado neurológico, ¿verdad? Y se dice que podemos vigilar la gasometría, ya sea una cada 2 a 4 horas, y los electrolitos también, cada 4 horas, para ver si hay un déficit. Entonces, la terapia IV, ya sabemos que la glucosa se da para prevenir la hipoglucemia, ¿verdad? Y los datos neurológicos de los pacientes lo podemos ver si el paciente puede referir datos de cefalea, si el paciente tiene aumento de lo que es el patrón respiratorio, o el paciente ya el patrón respiratorio cambia y hace unas respiraciones más alteradas, o empieza a obnubilarse, ¿verdad? Y empieza a tener datos de hipertensión. Entonces, algo está pasando a nivel neurológico que nos pueden dar entonces datos de edema cerebral, que ahorita es lo que vamos a ver. Entonces,
Lo del inicio de la vía oral ya sabemos que es cuando el paciente rompe cetoacidosis. Y ya eso puede pasar y es variable dependiendo también de la edad y dependiendo del grado del debut que tenga. Porque, por ejemplo, el paciente puede llegar, un niño de 6 años, de novo, que llegó con una cetoacidosis diabética leve, con un pH de 7,2, un bicarbonato en 13. Y puede que en 6 horas el paciente rompa. Pero un paciente de 3 años con una cetoacidosis diabética severa, en pH en 6,8, un bicarbonato en 4, ese puede demorar hasta 24 horas. Entonces, dependiendo de eso, ¿verdad? El paciente, para calcular también cuando rompe cetoacidosis, que ya el bicarbonato tiene que estar por arriba de 15, 17, el pH arriba de 7,3, cuando ya hay perfusión a los intestinos. Entonces, esos son los criterios que hay que ver. Entonces, ¿cómo hago la transición? Cuando ya rompió y dependiendo del peso, del estadio puberal o qué insulina tenemos en el hospital, porque aquí tenemos insulina análoga de acción rápida y tenemos basales, pero puede que allá en Puerto tengamos NPH que es de acción intermedia o tengamos regular, y eso depende también del peso del niño. El peso de 10 kilos, le ponemos la mitad con basal y la otra mitad con rápidas. Pero si tenemos otras insulinas, pero bueno, eso lo vemos en la clase de lo que es diabetes. Entonces, estas son las complicaciones, como le habíamos dicho, y una de las más importantes que debemos darnos cuenta es lo del edema cerebral, hipocalemia, hipoglicemia, acidosis hiperclorémica o que tengamos una deshidratación inadecuada. Incidencia al 0.51%, ¿verdad? Y es muy letal si se presenta y la mortalidad bastante alta, ¿verdad? 21 a 24% cuando se presenta. Y ocurre tempranito, 4 a 12 horas después de iniciar el tratamiento. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Verdad? Se asocia cuando el paciente tenemos rápida administración de líquido. Hay veces pacientes que van a la policlínica, a un centro de salud, le pasan insulina en bolo intravenosa, o a un niño que no le tocaba 100 cc o no le tocaba 500 cc o 200 cc, se lo pasan de una forma muy rápida y todo eso aumenta el riesgo en osmolaridad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya lo habíamos dicho. La acidosis severa, el niño de menor edad, el bicarbonato muy bajo, gran cantidad de volumen, el paciente está en choque. Todos esos pacientes, la mayoría han llegado a la unidad de cuidados intensivos, aunque en la sala de endocrinología tenemos enfermeras que manejan pacientes ya en áreas críticas, pero necesitan otro monitoreo más seguido. Hay veces que le ponen hasta una línea arterial para vigilar más seguido lo que es la presión. Y el paciente puede dar datos clínicos iniciales que puede estar presentando, por ejemplo, dolor de cabeza, cambio en el estado neurológico. Por eso la hoja de los signos vitales donde se miden las pupilas y el glabo es vital. El paciente puede hacer la tríada de Cushing. El paciente da hipertensión, hace bradicardia y hace la alteración del patrón respiratorio. Ya la respiración no es de Kussmaul, que es rápida y corta, sino que hace como una inspiración, hace como una apnea, y entonces ya se altera el patrón respiratorio, el paciente está hipertenso y el paciente hace bradicardia. Cuando el paciente, los primeros datos que dice que le duele la cabeza, empieza con náuseas, con vómitos, más esto, ya entonces empiezan ya a ver más datos clínicos que el paciente tiene algo de edema cerebral, que es una de las complicaciones que puede presentar inclusive en el tratamiento normal que podamos iniciar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que son criterios mayores y menores ya están descritos, donde hay mayores alteraciones del estado de conciencia, bradicardia, incontinencia urinaria, vómito, cefalea, ¿verdad? Si nos agarramos 2 mayores y 1 menor, o 2 menores, ya más o menos tenemos el 99%, a veces lo que hacen es que se le hace una tomografía y vamos a ver entonces qué hacemos. Se dice que agarra los líquidos y le disminuye más o menos un 33%.
los líquidos y vamos a empezarle a dar entonces una solución para tratar de ver cómo hacemos y se le da entonces ya sea manitol o se utiliza también solución salina hipertónica, ¿verdad? Y se pone un respaldo para tener más o menos un ángulo de 30. Y el paciente, dependiendo del estado neurológico, se puede intubar, pero un paciente inicialmente cuando llega con el glajo alterado en el cuarto de urgencia, hay que esperar más o menos 1 hora con los líquidos, él mejora el patrón respiratorio, mejora el aspecto neurológico, porque si inicialmente intuban un paciente cuando llega al cuarto de urgencia, somnoliento, pero que esté saturando bien, el mismo patrón respiratorio va a compensar lo que son el déficit o la alteración de la gasometría y es muy difícil llevar un paciente intubado, sedado, a estas frecuencias respiratorias altas en un ventilador. Entonces, por eso es que siempre se previene llegar a lo último y no intubar al paciente. Y los estudios en neuroimagen son importantes. Algunas de las recomendaciones ya sabemos que primero los líquidos antes de la insulina. ¿Por qué? Porque el paciente ya sabemos que viene con déficit de el volumen. Él está depletado, tiene una diuresis por hiperglicemia, puede tener algo de alteración neurológica, pero uno, ya sabemos que es por el CO2 que está muy bajo, ya sabemos porque también el cerebro está un poco deshidratado, que tiene un poco de edema cerebral, ¿verdad? Ver si está en shock o no, le repones los líquidos, a veces nos hemos quedado ahí como 1 hora y media en el cuarto de urgencia y mejora. La insulina se pone 1 hora después, inclusive con los mismos líquidos o la misma carga, la glicemia mejora. Entonces, arrancamos 1 hora después de que empezamos, ¿verdad? Si la glucosa desciende muy pronto y no ha revertido la cetoacidosis, no disminuir la insulina, sino que añadimos glucosa. Acuérdense que la insulina es lo único que va a romper las hormonas contrarreguladoras. Y las hormonas contrarreguladoras están altas es porque no hay insulina, pero cuando empieza la insulina ya eso va a mejorar y se van a inhibir esas hormonas. El potasio, 20 a 40 milimoles o mil equivalentes, ¿verdad? El anión GAP y no administrar bicarbonato. La cuestión con el bicarbonato es que puede empeorar el edema cerebral. A veces no se debe utilizar el bicarbonato, por ejemplo, un paciente que llega al cuarto de urgencia, si sabemos que llega ese niño que llegó con pH de 6.8 y un bicarbonato en 4, a ese niño no le puedes poner bicarbonato de una vez porque lo puedes empeorar. Entonces, el primero se dice que no se debe de usar el bicarbonato sino en situaciones serias y cuando ya está descrito y se dice que cuando el paciente tenga una acidosis severa que pase más o menos 1 hora o el paciente tenga compromiso de la contractilidad cardíaca o el paciente que tenga una alteración ya sea en el ritmo por una alteración del potasio. Ahí entonces, después de 1 hora, si el pH sigue más bajo, si el paciente ya tiene por un ecocardiograma donde la fracción de eyección ya está alterada, compromiso de la contractilidad cardíaca, que se puede morir, o una alteración ya sea del potasio, que el potasio esté muy alto, entonces ahí se puede poner bicarbonato y no reponer los líquidos o no sobrepasar los líquidos cuando un paciente, por ejemplo, que llega al cuarto de urgencia, que no llegó en datos de choque, a veces le ponen una carga de 20, ¿verdad? 20 o ya estuvo en otra institución y le pusieron una carga de 20 y acá llegó y no preguntamos y le pusimos una carga de 20, y hay más riesgo de desarrollar edema cerebral porque hay muchos líquidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevenimos la cetoacidosis diabética? Bueno, en un paciente que ya vimos en las consultas, la cita con el endocrinólogo, el monitoreo de la glicemia, son pacientes que están cambiantes en cuanto a la dosis de insulina porque el paciente está en crecimiento, aumenta el peso, el estadio puberal cambia, ¿verdad? El monitoreo no se chequean, ya andan con hiperglicemia, mal manejo de los días de enfermedad, pacientes con cuadro respiratorio, gastroentérico, hay hiperglicemia, aumenta la respuesta de estrés, no aumenta la dosis de insulina
y el paciente llega con cetoacidosis diabética secundaria al mismo cuadro infeccioso, ¿verdad? Aumentar la ingesta de líquido en los pacientes que no ameritan, por ejemplo, un manejo en el cuarto de urgencia, sino que en la casa el paciente está con fiebre, un cuadro respiratorio, tiene 220 de glicemia, uno le ajusta la insulina, o el paciente tiene hipoglucemia, o tiene gastroenteritis, hay que mantenerlo hidratado, ¿verdad? Y las dosis extras de insulina es cuando el paciente tiene hiperglicemia por el mismo cuadro de estrés. Tratar infecciones recurrentes y establecer redes de apoyo o tener siempre a alguien para consultarle sobre el manejo de la diabetes. Entonces, yo pienso que básicamente es eso en el manejo de la cetoacidosis diabética.